Bienvenido a nuestro segundo programa de The Partners. Soy George Saavedra y aquí estoy con mi dupla perfecta, Grecia Logroño. Gracias, George. Qué gusto verte en nuestro segundo programa de Partners. Un gusto contar con todos ustedes y nuestro tema de hoy es... Hoy en The Partners hablaremos sobre el teletrabajo, qué es y cómo las empresas aplican esta modalidad en la actualidad. Ponte cómodo porque aquí empieza The Partners. El tema de hoy es teletrabajo. Grecia, esto fue terrible el tema de teletrabajo, ¿no? Para el Ecuador sobre todo, que no estábamos preparados para este tema. Sí, yo considero que el tema del teletrabajo, como sabemos, ya era una modalidad que existía en el mundo. Lastimosamente, con el tema de la pandemia, todo fue forzado. Y como sabemos, de un día para otro nos encerraron en la casa y dijeron, vayan a la casa a trabajar. Y realmente eso ocasionó que no se evidencie lo beneficioso que es el teletrabajo para una organización. Recordemos justamente cómo vivimos esa etapa, nosotros mismos. ¿Te acuerdas cómo pasó eso? Nos dijeron un 1 de marzo que llegó el COVID, el 16 de marzo cerrado todo. ¿Y qué nos tocó hacer? ¿Te acuerdas, George? Sí, realmente el tema teníamos que ser muy disruptivo. Esta habilidad muy importante de tenerla, porque realmente no hicimos en el Ecuador al principio el teletrabajo. Lo que hicimos nosotros es TRF. ¿Qué significa? Trabajo remoto forzado. Así es. ¿Por qué? Porque tuvimos que coger nuestras computadoras, nuestros papeles, archivos y llevarlos a la casa. Y eso era nada más lo que teníamos que trabajar. Así es. Recordemos que el teletrabajo, como lo indica, teletrabajo es trabajar lejos de la oficina. No necesariamente en tu casa, puedes trabajar en el parque, puedes trabajar en otro lugar, en otro país. Pero esto obviamente fue de una manera abrupta. Por lo tanto, no se consideraron ciertas situaciones importantes como es el perfil de la persona. No todos pueden ser teletrabajadores, no todas las áreas pueden ser tampoco, obviamente, trabajar de una forma remota, y sobre todo la cultura tanto de la organización y también del jefe, porque por lo general los jefes, ¿qué piensan, George? Que es necesario que estés sentado las 8 horas de trabajo allí para visualizarte, verte y poder realmente gestionar, cuando eso realmente no es así. Recordemos, en tu experiencia, acuérdate que cuando tú me decías, amiga, esto del teletrabajo ya hace tiempo, cuando yo trabajaba en una multinacional, ya habían tenido como beneficio este trabajo de esa manera, ¿no? Así es, porque realmente lo vemos como un beneficio. Muchas veces, y como tú bien decías, el perfil no todo puede ser, todo el mundo puede ir a teletrabajar. Al principio en la pandemia, pues, tuvo que ser. Todo. Pero recordemos que en nuestro país, en agosto del 2015, ya se instauró una ley de teletrabajo, en el cual todavía no estaba tan implementado, o no estaba implementado. Realmente creo que el 1% de las compañías de aquí del Ecuador habían implementado a través de este decreto que hubo, o este tema de registro oficial, porque realmente acá en el Ecuador tenemos aquí una ley de teletrabajo. Sobre todo las empresas nacionales, creo yo que estuvieron renuentes a aplicar este teletrabajo, pero obviamente con la pandemia vieron que sí se podía. Y a pesar de que ahora, hoy, 2023, con la experiencia obviamente que hemos conversado con algunos clientes, hay unos clientes que no les gusta la modalidad. Pero obviamente pues también dependerá de la cultura y de todo lo que ellos consideran importante para gestionar en sus compañías. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos evidenciar que que un colaborador es afín para trabajar fuera de la oficina? Bueno, existen varias formas, y una de las cuales pienso yo que debería de ser es un cuestionario. Realmente hay un cuestionario que existe en el cual pues vas a indicarle muchas necesidades que pueda existir para poder teletrabajar. Tienes que ver si tienen realmente en su casa Wi-Fi, si tienen un internet, es el adecuado o no, los megas que tienen ahí en la casa puede poder llegar para poder bajar alguna información específicamente de la compañía. Si de pronto en su casa tiene un lugar donde puede estar un poco ajeno a su entorno familiar y pueda no tener mucho ruido, claro, y puede así también teletrabajar. Cuando hacíamos las entrevistas vía Zoom a los candidatos, mientras estábamos entrevistando vía Zoom, salía ahí por ahí el ladrido del perro, que se vende coco, que se vende, ¿te acuerdas? Sí. Eso fue realmente... Sí. Bastante jocoso, por decirlo así, tanto en las reuniones que también teníamos con empresas, ¿no? Porque durante la pandemia pudimos seguir gestionando a través justamente del teletrabajo. Y eso era parte de... La gente se sentía un poco incómoda porque se escuchaban esos ruidos, ¿no? Pero nosotros les decíamos tranquilo,
porque es parte de realmente de que vayas a ver ruidos. No estamos en un estudio de grabación, entonces por lo tanto la ambientación es diferente totalmente. Pero más allá de eso, también hay unos requisitos también indispensables. En el programa anterior hablábamos, recuerden, sobre el tema de la entrevista. En pandemia se entrevistó vía Zoom y en estos momentos todavía hay empresas que entrevistamos vía Zoom cuando los candidatos están en otra ciudad, o nos ha pasado que están tan complicados con sus horarios de trabajo que nos dicen, ¿sabes qué? No puedo entrevistarse con ustedes a una hora de laboral, sino en la noche, y lo hemos hecho porque obviamente pues, ese es nuestro fin como consultores. En ese sentido, George, ¿qué tips podemos darle a nuestros compañeros sobre este tema puntual? Sí, miren, yo les puedo contar una anécdota mía, pues realmente había mucho tema de disrupción, porque nosotros en la parte que hacemos selección de personal, siempre nos gusta estar viendo de frente a las personas y estar face to face, por decirlo así. Pero fue un tema de podernos ayornar o podernos adaptar a esta modalidad nueva. Y sí, los TIC son muy importantes. Recuerda que yo te comentaba, mira, no puede ser posible, estoy entrevistando, está bien que haya el ruido de perros o de lo que exista, pero no estar en un dormitorio donde está desarreglado, se va al fondo. Entonces es un demérito de pronto para un tema de decir, es desorganizada esta persona. Puede ser que no lo sea, ojo, pero ya ahí se está viendo algo. Entonces sí tenías que estar bien preparado también, o sea, no estar tampoco en camiseta. Podías tener una camisa. Amigos, recuerda que así como dimos tips la vez pasada sobre cómo debe ir una entrevista, te acuerdas de la puntualidad, el tema de la presencia, la seguridad, lo mismo para la video entrevista, en el sentido de que la presencia, si bien es cierto, no te ven total, pero te ven de aquí para arriba, y la presentación del entorno, porque recordemos que vas a estar en el entorno y eso también influye en cómo te desarrollas y demás. Y algo más también, en puntualidad, obviamente en ese momento no llegas a la oficina, pero te conectas. Y sabemos que a veces el internet no sé, necesariamente es el adecuado en ningún momento y en ningún lugar. Y mucho más en esa época, acuérdate que mucho más, porque la gente se comunicaba muchísimo, se conectaba. Pero si una entrevista en la actualidad, 2023, ¿qué debemos hacer? Conectarnos obviamente con anticipación para evitar esas demoras en la conexión y complicarse en la puntualidad del entrevistado. Y también a poder bajar las plataformas que existen, porque no solamente existe Zoom, sí, hay Teams, hay Google Meet, hay varias plataformas y cada uno pues utiliza la que más tenga la compañía, de ser el caso. Entonces tenías que prepararte. Esto es como tal cual, en vez de llegar a la oficina tenías que prepararte desde la casa. Y como bien digo, tienen que estar muy bien presentados para la entrevista. De la cintura hacia arriba era más que suficiente y el fondo debe de ser impecable. También existen fondos que la misma plataforma te la ubica. Así que creo que eso es muy importante. Y la verdad que la pandemia consideramos nosotros que nos ayudó justamente a agilizar la transformación digital tanto en las organizaciones como también en nosotros como personas, en aprender habilidades digitales y en adaptarnos, porque justamente varias competencias son las que piden las empresas ahora, pero la adaptación al cambio es una de las principales, porque hoy estamos en un proceso que ya vivimos, gracias a Dios ya lo hemos pasado, aún hay el tema del virus, pero no como en el 2020, pero eso nos ayudó justamente a ser más ágiles, a ser más adaptables y a pensar de que tenemos que ver el entorno, cómo estamos trabajando y agilizar. Pero adicional a eso, en las organizaciones, sabemos también que en cuanto a la parte de la productividad y del control y del seguimiento, los líderes, George. Sí. ¿Recuerdan cuando fuimos a una empresa y nos dijeron, no, aquí en la empresa no hay teletrabajo porque no creemos en el teletrabajo? ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos entrevistando a las personas? ¿Qué nos preguntan? ¿En esa compañía hay teletrabajo? Y eso es un inconveniente también. Ya hoy por hoy la gente está ya acostumbrada a esta nueva modalidad, a esta tendencia, al menos acá en el Ecuador, luego de pospandemia. Así que muchas personas ven como un beneficio de compañía el teletrabajar. Pero como lo decíamos a un principio, hay un perfil también para teletrabajar. Así. O sea, se califica a las personas y también la compañía debe tener las herramientas necesarias para poder tener un control específico de las tareas que se está realizando esta persona. Y sobre todo lo que tú dices ahorita, el perfil del teletrabajador no es tampoco sencillo, porque como dijimos al inicio de esta conversación,
en el momento que pasó la pandemia, todos a teletrabajar sin haber analizado si la competencia es la adecuada. La competencia es que obviamente debe tener una persona, siempre lo decimos con George, es como que si fuese un intraemprendedor. El emprendedor como tal sabemos que es una persona que desarrolla sus proyectos, sus ideas sin necesidad de que tenga obviamente alguien que esté atrás de ti. En la organización, somos empleados de relación de dependencia, obviamente estamos bajo una dependencia de una organización, pero sin embargo tenemos competencias de intraemprendedor. ¿Y qué es el intraemprendedor? Es la persona que no necesita de su jefe para cumplir con un labor, sino lo hace obviamente con autoconvicción, autoliderazgo. Entonces, para que seas un teletrabajador, talento humano, recursos humanos, como lo llamen en su organización, tiene que analizar las competencias de esta persona. Si tiene o no tiene estas competencias, obviamente, que mencionamos, puede ser un candidato a teletrabajador. Adicional a eso, también analizar también la parte socioemocional de la persona. ¿Recuerdan lo que nos pasó cuando fuimos a esta empresa? No podemos decir el nombre, pero era una empresa de aquí del país, y hubieron ciertos inconvenientes con las personas que teletrabajaron, y era ¿por qué? Porque la persona tenía problemas en sus hogares. Y ahí viene una parte muy importante. ¿Por qué las personas a veces decimos cuando en anteriores años las personas se quedan hasta muy tarde trabajando? Más de las 8 horas. 24/7, como siempre decimos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay personas que no quieren ir a su casa a trabajar, a su casa a descansar, porque tienen problemas internos, familiares de su entorno. Puede ser sus suegros, sus cuñados, todo puede pasar. Entonces hay muchas personas que no quieren esta modalidad de teletrabajar, pero hay muchos que sí lo desean realizar. Pero por eso es muy importante evaluar las personas. Existe, vuelvo a repetir, una ley en la cual te piden muchos ítems que debes de complementar para que puedas tú teletrabajar, como para que la compañía pueda implementar esta nueva modalidad. No, vuelvo a repetir, no es un trabajo de remoto forzado, de coger y llevarte la computadora y tus archivos. No, tienes que saber, a ver, ¿cómo voy a controlar? Porque hoy por hoy ya voy a necesitar de esta persona es resultados, que eso es lo que siempre se pide, el resultado de las personas. En su trabajo tienes que tener un objetivo y tener los resultados respectivos en el tiempo que creas pertinente, porque no podemos quedar ciegos en el sentido de que cuando tú estás teletrabajando de pronto no vas a hacer una siesta o vas a cocinar un momento. No, pero no digamos siesta, porque luego después los empresarios que nos escuchan van a decir, no, teletrabajo. Digamos que también pueden alternar con su vida personal, y eso de una manera también te ayuda a tener un bienestar emocional que también te puede generar esta productividad que todos queremos, el bienestar laboral que obviamente las empresas están trabajando en estos momentos con las personas. Sí, al decir una siesta quiero decir una pausa activa, que es lo que existe hoy por hoy en los salarios emocionales, una pausa activa. Digámoslo con ese nombre, básicamente. La idea es que no se nos vayan a asustar, van a decir, ahí está, los de Partners dijeron que van a estar a la siesta. No, jamás. Aquí jamás podemos dar recomendaciones que no generen la productividad en las empresas. Si bien es cierto, todo se debe estar muy bien controlado. O sea, no necesariamente tú tengas que trabajar las 8 horas laborables. Siempre que tú cumplas tu objetivo de diario, creo que es bastante suficiente, y eso es lo que hace ser disruptivo al teletrabajar. Ya la mente de los jefes y dueños de compañías deben de cambiar, ir solamente directamente a los objetivos de compañía, cumplir los resultados, y eso es lo que se requiere de la persona. El mejor trabajador no es el que está 10, 12, 14 horas. Claro, y ahí es importante justamente que las organizaciones, los CEOs, consideren importante implementar esta metodología de trabajo, esta nueva modalidad de trabajo, porque justamente también es un requisito, por decirlo así, algo que te atrae al talento joven, al talento profesional, porque como en otras organizaciones multinacionales y nacionales ya está la metodología de trabajar de forma híbrida, ¿no? O sea, unos días en la oficina, otros días en tu casa, resulta que es un beneficio, ya lo ven como un beneficio para mí como colaborador. Cuando hacemos procesos de selección y nos preguntan, ¿hay teletrabajo? Y decimos no. Algunas personas, y de posiciones obviamente, te hablo nivel gerencial y nivel medio, te dicen, ¿sabes qué? No deseo cambiarme porque estoy bien aquí. Porque ya vieron la productividad, la alternabilidad de poder manejar cosas personales y obviamente laborales.
Y es ahí donde hablamos también de cultura híbrida. Así es. Que también decimos eso a los empresarios. Y la cultura híbrida habla básicamente de dos formas de trabajar. Estar 2 o 3 días en casa y el resto de los otros 2 o 3 días trabajando en oficina. Pero para todo eso, vuelvo a repetir, hay una metodología y existen reglas para todo esto, ¿no? Las personas no pueden ir a hacer un teletrabajo porque yo quiero. Siempre la empresa va a indicar quiénes son los que deberían de teletrabajar después de un análisis. Porque ese es un gran problema, volvemos a repetir, cuando obligamos a una persona a teletrabajar. Claro. Y hay cargos específicamente, claro, que se pueden teletrabajar, hay cargos que no. Un cargo operativo, una operación de una planta, básicamente no puede teletrabajar, porque si no, ¿quién presiona el botón de la máquina? Ahí lo importante es recordar que el teletrabajo tiene que considerarse como un beneficio de la empresa al mejor colaborador que sea un autoemprendedor, o sea un intraemprendedor. Es un beneficio, que no lo vea el colaborador como un castigo, te vas a la casa, sino, ¿por qué voy a teletrabajar? Porque soy un excelente colaborador o un intraemprendedor. Sí, y nosotros recomendamos básicamente la metodología híbrida, porque muchas veces si hacemos teletrabajo todos los días, esta persona no se va a sentir identificada con su empresa, porque no va a conocer a nadie de la empresa, a pesar que puedan haberle hecho una inducción de la compañía, pero esta persona no va a conocer ni a sus compañeros de trabajo. Por eso es muy bueno hacer más bien esta metodología híbrida. Habrán empresas que no son necesarias, dependiendo del cargo que se pueda estar ejerciendo. ¿Cómo están? Como siempre, en The Partners tenemos recomendaciones importantes para ustedes. En este caso voy a dar 3 recomendaciones para los teletrabajadores. Primero, mantén un espacio adecuado para trabajar. ¿Qué significa esto? Que dentro de tu casa organices un lugar solo para teletrabajar. Tu mesa, tu silla adecuada, tu computadora. Es importante que tengas un lugar especial para que puedas obviamente ejercer tu teletrabajo. 2. No trabajar desde la cama. Muchos teletrabajadores cometen el error de trabajar desde la cama con pijama. No. Lo importante aquí es mantener una rutina como que si fueses a tu empresa. Levantarte temprano, asearte, desayunar y tener obviamente horarios de trabajo como que si fuese en tu oficina. 3. Establecer horarios de trabajo adecuados. Juntamente con la hora de la jornada laboral de tu empresa, destinar esas horas justamente para que puedas trabajar, tomar obviamente tu tiempo de descanso dependiendo de cómo hayas coordinado con la empresa. Esto te ayudará justamente a ser más productivo y a ser obviamente más efectivo en el teletrabajo desde tu casa. Y yo te voy a dar 3 recomendaciones, pero básicamente para los empresarios. Deberíamos de tener, la primera, tener una implementación adecuada al teletrabajo según el giro de negocio y siempre con la guía de lo que indica la ley y las tendencias mundiales. Segundo, evaluar los cargos y los candidatos, porque esto, como decíamos anteriormente, deben de ser según la necesidad de la compañía y cómo se vaya a sentir este candidato, darle como un premio. Y el tercero, medir sus resultados, tener muy claramente cuáles son los objetivos y resultados de este cargo que debe de ayudar a crecer a la compañía. Hemos llegado al final de nuestro segundo programa de Partners. Gracias a todos ustedes. George, qué gusto haber compartido contigo hoy también. Gracias, mi dupla favorita, mi amiga Grecia. Y gracias a ustedes, chicos. Cualquier inquietud, comentarios o temas que deseen que nosotros tratemos, por favor, déjanos aquí. Nos vemos en el próximo programa de Partners.